Buen día a todos, mi nombre es Armando Guevara. Quiero agradecerle a Apex en Panamá por esta cordial invitación a participar en este Congreso Nacional de Exportación 2020. A continuación, mi presentación va a ser sobre robótica geoespacial aplicada a la agricultura de precisión. Caso concreto de el agave, que es un maguey en México. Rápidamente quiero conversarles de nuestra empresa. Nosotros tenemos sobre 25 años pioneros en introducir tecnología geoespacial a México, Centroamérica, Panamá y todo lo que es la cuenca del Caribe, y hemos trabajado en Latinoamérica. Nuestro propósito fundamental en este proceso de transferencia de tecnología, que por cierto la palabra GTT significa transferencia de tecnología y Netcore, red de empresarial, es dedicada al desarrollo sustentable de nuestros países. Esa ha sido nuestra misión en el tiempo a través de innovación. Ahora hablemos un tanto de el valor de la robótica geoespacial. ¿Qué es robótica geoespacial? Nosotros definimos como robótica geoespacial, así como su oportunidad, fuimos los autores de la palabra geoespacial, de la tecnología geoespacial acoplada, integrada con robótica y muy particularmente con robótica aérea y algo que está emergiendo muy rápidamente, que es la inteligencia artificial. El valor de la robótica geoespacial no es muy distinto de otras tecnologías, cambios paradigmáticos tecnológicos ocurridos en el tiempo. Cada vez que surgió algo nuevo, un nuevo paradigma, esto nos ha permitido hacer tareas antes no posibles. Lo podemos ver a lo largo del ferrocarril, de la electricidad, del teléfono, etcétera, etcétera. De tal manera que estos atributos prevalecen en cada revolución tecnológica. Entonces nos vamos a focalizar en cómo, ¿verdad?, la robótica aérea nos va a permitir a nosotros hacer qué tipo de tareas vamos a poder hacer, dónde vamos a ahorrar, dónde lo vamos a hacer de una manera más segura, con menos riesgo, salvando vidas, con mayor inteligencia, ¿verdad? Y para esto tenemos que definir una serie de elementos, de analíticos que puedan ser utilizables a lo largo de una variedad de aplicaciones. En nuestro caso, hemos escogido 14 que de alguna manera u otra están interconectados: monitorear, localizar, identificar, contar, medir, clasificar, etc. Dentro del ámbito de que se llama ISR, que es inteligencia, seguridad y reconocimiento, la parte de arquitectura, ingeniería y construcción, la parte de agricultura de precisión y mapeo base. Sobre esos elementos, ¿verdad?, analíticos, aplicamos a lo largo de estos 4 campos y lo hacemos de una manera donde cada uno va a requerir de distintos tipos de sistemas. En este diagrama ven ustedes los 5 tipos de aeronaves que nosotros lo distinguimos de drone, porque el drone, para nosotros la palabra drone ha sido como mal manejada, es a veces confusa, mal interpretada, no conocida muy bien. Para nosotros el mejor término es robótica aérea, porque estos aparatos que vuelan son más que un aparato que solamente vuela, llevan sensores inteligentes, y ahí es donde vamos a buscar utilizarlos dentro del ámbito de la agricultura de precisión. Hay aparatos de ala fija, multirotores, VTOL, de despegue vertical y aterrizaje vertical, helicópteros que tienen características muy particulares cuando se trata de volar en condiciones de fuertes vientos, lluvias, etc., son más robustos, y luego el drone box, que es básicamente una caja autónoma. Entonces, con estos antecedentes que he comentado, vamos a ver ahora, ¿verdad?, ¿qué es GeoAgave? Básicamente es un sistema de agricultura de precisión para el monitoreo, inventario, diagnóstico fitosanitario de salud, análisis preventivo, predictivo y generación de información accionable para la gerencia agrícola.
Detrás de este enunciado pues hay una serie de preguntas muy concretas y claves que van y son por lo general parte del reto histórico de la agricultura en general, y sobre todo hoy en día que nos estamos moviendo a la gerencia de la agricultura digital. Surgen una serie de preguntas que, a pesar del ámbito digital, prevalecen, pero lo que es importante es que en el tiempo, como muchos sistemas que conjugan una serie de múltiples variables, conjugan una serie de ecosistemas, qué sé yo, climatología, meteorología, etcétera, además de un ser viviente que es la planta, pues es un dominio bien complejo de acotar para poder analizar y predecir cuál va a ser el comportamiento. Y esto es lo que en el tiempo pues los agricultores, los expertos han venido tratando de hacer a través de los años. El reto histórico entonces es cómo podemos traer la robótica aérea y la inteligencia artificial para ayudarnos con eso. Inteligencia significa que tenemos que enseñar la máquina, tenemos que enseñar los sistemas a entender una variedad de cosas, y eso toma tiempo. Pero estas preguntas como qué tipo de cultivo voy a producir, qué voy a requerir de infraestructura, cuáles son los riesgos si pierdo la cosecha, qué cultivos hay alrededor de donde yo estoy, cuándo hay problemas de suelo, cómo voy a llevar mi producto al mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son preguntas aún válidas y que un sistema automatizado de robótica aérea con asistencia de inteligencia artificial debe responder. De tal forma que estas premisas de retos en la parte agrícola no son diferentes en la parte del agave. No sé qué tanto conocen ustedes el agave, la región de Tequila, que son de hecho varios estados, son 181 municipios y alrededor de 112.000 kilómetros cuadrados. Es una gran extensión, es una área fascinante que les invito a visitar, ¿verdad? Son los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas. Como empresa, nosotros venimos tratando de resolver el problema de la gerencia agrícola del agave desde el año 1999. El Consejo Regulador del Tequila fue fundado en el año 1974 y la denominación de origen se establece a finales de los 90 con el CRT, con el propósito de asegurar, así como champán en Francia, ¿verdad?, que el tequila era hecho del agave azul, que cumplía con las condiciones de calidad más estrictas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso ustedes verán una botella de tequila con el sello del CRT cuando dice también 100% agave azul, etcétera. Eso les da a ustedes un sentido de calidad del producto. Esa es parte de la misión del CRT y nosotros a través de los años hemos trabajado con ellos, educándolos, enseñándoles cómo utilizar imágenes satélite, cómo utilizar sistema de información geográfica, cómo integrar para apoyar a los productores. La realidad agrícola del caso agave en México pues no es muy distinta, como les comentaba. Hay una variabilidad agronómica, las condiciones de mercado, los riesgos. Lo particular del agave es que es una planta bien costosa y es una planta que tarda entre 5 a 7 años en producir, y por ello la pérdida de un agave es una pérdida de cantidad importante de dinero. Nuestro objetivo es incrementar la eficiencia en la producción, ¿verdad? Reducir los costos, mejorar los ingresos tanto del cultivador como el que siembra, como el que produce, extrae, por ejemplo, el caso de las tequileras, y todo esto llevar a una mejor gerencia agrícola. No sé qué tanto ustedes conocen el agave. Aquí rápidamente les voy a mostrar un breve video. El agave es como una piña, pero es una piña bien grande, de tal manera que cuando hablamos de cultivos como el caso de Panamá, de la piña o del arroz o del café, todo esto puede ser llevado a la agricultura de precisión.
De tal manera que la problemática que hay detrás del agave como planta es muy similar a todas las demás plantas que ustedes puedan pensar donde se puede implementar un sistema de agricultura de precisión. El tema está la economía de escala, es decir, porque esto cuesta montar, esto cuesta implementar, esto toma tiempo educarlo para que el sistema cada día se vuelva más inteligente y nos ayude cada día más a utilizarlo para nuestra toma de decisiones. De tal manera que todo este aspecto de ver el ciclo del crecimiento, por ejemplo, entenderlo, que cuando el sistema de inteligencia artificial vea una imagen y diga, ah caramba, esto es un baldío, o no, mira, estas son plantas jóvenes, o estas son plantas en crecimiento, todo eso toma tiempo en la educación del sistema. Pero ya nosotros tenemos sobre 15 años, ¿verdad? Quizás un poco más, desarrollando esta tecnología de tal manera que creemos que con la conjunción que les acabo de comentar de la robótica espacial, la robótica aérea, el avance de los satélites, etcétera, y la inteligencia artificial, estemos preparados para apoyar, ¿verdad?, la creación de un sistema como GeoGave, que es un sistema que acopla metodologías tradicionales de agropecuarias, agronómicas, de los expertos que se encargan de la parte de salud, etcétera. Ese conocimiento hay que traerlo, nosotros traemos la tecnología. ¿Cómo está estructurado GeoGave? GeoGave está estructurado como un sistema de integración inteligente de datos. Hay datos que provienen de cartografía, geografía, estadísticas, mapas bases, datos de campo, etc. Y todo esto se conjuga de una forma integral. La arquitectura de GeoGave tiene 4 componentes. Tiene un sistema que se llama SICOD, uno que se llama SIGEO, uno que se llama SAGED y otro que se llama SGMDL. Cada uno de estos módulos que están encapsulados, uno se encarga de la recompilación de datos históricos. Nosotros tenemos alrededor de 10 años en el tiempo, mes a mes, de la región del Tequila, por ejemplo, de los 5 estados. Eso todo se lleva y se estructura en un sistema de información geográfica de los cuales se extraen modelos. Hemos desarrollado técnicas muy especializadas espacio-tiempo y ahora estamos acoplando el tema de inteligencia artificial. El propósito es crear una analítica, ¿verdad?, que nos diga qué ha pasado, por qué ha pasado, qué va a pasar y qué podemos hacer para mejorar. Esto es una analítica descriptiva, una analítica de diagnóstico, una analítica predictiva y una analítica prescriptiva, la cual nos va a llevar a una optimización de procesos. Visto de otra manera, todos estos componentes se interactúan unos con otros, dándose inteligencia, alimentándose información. La analítica espacio-tiempo alimenta el sistema de inteligencia artificial, las imágenes se estructuran en modelos y todo esto, ¿verdad?, pues tiene una organización que vamos a ver muy puntualmente. Se empieza por la captura de datos. Si vamos a capturar datos de arroz o de piña o del café, y esto implica todo el ecosistema que conlleva el caso de la piña, el caso del arroz, el caso del café, y en nuestro caso particular del agave, pues tuvimos que traer expertos que conocían el agave, que tenían el conocimiento del porqué de las enfermedades, ¿verdad?, muestrear todo esto para crear, ¿verdad?, estratos de información y luego integrarlos en modelos, ¿verdad?, que primero nos iban a dar unos modelos básicos para generar luego modelos derivados mucho más complejos, y todo esto se va a alimentar al sistema analítico espacio-tiempo para identificar patrones, tendencias, impactos correlacionales de fenomenología, cómo impacta la humedad el cultivo, cómo impacta el viento y la humedad el cultivo, etc. ¿Sí? De tal forma que estos modelos se llevan entonces al sistema de inteligencia artificial para lo que nosotros llamamos generación de inteligencia, y realmente es la generación de información accionable. Dicho esto, entonces ahora veamos, ¿verdad?, cómo todo esto se encapsula.
todo esto se encapsula en un sistema que nosotros llamamos GeoAppliance. Luego, con mucho gusto, vía email o por teléfono, les puedo contestar más preguntas si las tienen. Pero la idea es que esto es totalmente transparente, amigable al usuario, de tal forma que la tecnología, el sistema, pueda ser rápidamente adaptado. En hecho, podemos generar toda una serie de síntesis de información que es accionable, reportes, imágenes, videos, ¿verdad? Y en el caso particular del agave, nos puede ayudar a la producción del tequila. Por ejemplo, si sé lo que tengo y sé lo que quiero tener, ¿verdad? Entonces puedo yo estimar estadísticamente qué es lo que necesito, cuántas plantas necesito o cuántas plantas necesito proteger. Hacer estadísticas, hacer reportes, y con esto, ¿verdad? No solamente vamos de la gerencia agrícola, sino ahora vamos a la gerencia de la producción. Y yo creo, no sé si ustedes saben, que el maguey, que es la planta madre del agave azul y una serie de variedades de agaves, son utilizadas para hacer también el mezcal. Y hoy por hoy el agave está siendo utilizado, el maguey en genérico, para cosméticos, para medicinas para diabéticos. Es decir, que el mercado restringido del tequila por denominación en México para el tequila se va a ampliar y se va a mantener restringido también para el mezcal por su origen particular y muy especial que tiene el tequila y el mezcal en México, pero se va a ampliar a nivel internacional, que puede ser una bonita oportunidad para Panamá y los países que quieran tener condiciones o que tienen condiciones adecuadas para sembrar. Si pueden sembrar piña, de seguro pueden sembrar agave y participar en un mercado internacional que se está abriendo. Entonces, con esto concluyo, ¿verdad? El sistema GeoAgave es un sistema flexible, muy confiable, que nos va a ayudar a ahorrar tiempo, minimizar riesgos, reducir costos. Es un sistema de agricultura de precisión que nos va a permitir, en el caso particular del agave, como lo estamos haciendo ahora, hacia futuro, crear un nuevo paradigma en lo que es la agricultura de precisión. Con esto termino. Ahí quedan en pantalla el contactarnos, si así lo desean, nuestros correos, nuestros teléfonos en Panamá. Muchas gracias y les deseo un excelente día, y que bueno, en medio de toda esta situación pandémica, cuídense, protéjanse y que estén todos bien. Muchas gracias, hasta luego.